programa de radio de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Sean todas bienvenidas. Y para las personitas que nos están escuchando por primera vez, esperemos que este programa sea de su agrado y encuentren alguna palabra, alguna idea, alguna frase que les pueda ayudar en las dificultades que estén pasando. ¿Qué son los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín? Los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín somos una hermandad compuesta por hombres y mujeres que hemos sido o estamos siendo afectados por la manera de beber de algún familiar, conocido, compañero de trabajo, pariente, amigo. En Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad. La primera parte de esta enfermedad, pues, es que nosotros como familiares reconocemos que mi hermano, mi esposo, mi tío, mi primo, mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, pues bebe en exceso y que el hecho de que esté bebiendo comienza a ocasionar, primero digo, le ocasiona problemas a él, ¿no? Pero después y me ocasiona problemas a mí. Entonces, cuando llego yo a Al-Anon, pues, o tal vez ya lo haya escuchado en otro lugar, pues que el alcoholismo es una enfermedad y lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Okay? La Organización Mundial de la Salud dictamina que el alcoholismo, que el beber compulsivamente es una enfermedad. Entonces, tal vez en mi mente como hermana, como esposa, como hija, como mamá de una persona que empiece a tomar, de repente diga, creo que es alcohólico. Inclusive puedo decirle, ay, eres alcohólico. Y el otro, no soy alcohólico. Pero en mi mente, de todos modos, como que existe, ¿no? El de, no creo, o sea, si toma y nos peleamos y me preocupo y a veces me enojo, pero no creo que sea un alcohólico, o sea, porque la palabra alcohólico hasta para el familiar es difícil de decir, de escuchar, de asimilar, de aceptar, o sea, decir, ay, ¿cómo mi hijo va a ser alcohólico? Bueno, sí bebe, pero a veces. Y es más, ya está dejando de beber, ¿no? O tenemos otras dificultades más grandes. Pero cuando yo llego a Al-Anon y comienzo a aprender acerca de esta enfermedad, pues me voy a dar cuenta que los alcohólicos muchas veces van a ser personas muy funcionales, que tienen un hogar, que tienen un trabajo, inclusive pueden beber igual que los compadres, que los amigos, que los vecinos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas con esta enfermedad. Y entonces cuando volteamos a nuestro entorno y decimos, pues bueno, sí peleamos, ¿no? Así como esposa, sí peleamos, pero bebe igual que su amigo, o bebe igual que el compadre, o bebe igual que mis hermanos. Claro, porque estamos ya cada vez más y más cerca de personas que tienen problemas con su manera de beber, ¿verdad? El alcoholismo cada día va en aumento. Antes, y la literatura de Al-Anon siempre hablaba por lo general del alcoholismo en los hombres, poniendo el ejemplo y la imagen de la familia, pues el que bebía en la casa era el papá. Pero en la actualidad cada vez más mujeres empiezan a tener esta enfermedad del alcoholismo. Entonces por eso es que Al-Anon es una hermandad para hombres y mujeres. Antes era más como que la esposa de un alcohólico, pero ahora también es el esposo de una alcohólica, es el hijo de una alcohólica, cuando antes era como, es que mi papá toma, ¿no? Mi mamá no, pero ahora es, ay, mi mamá toma y mi papá también. Oh, cielos. Inclusive los jóvenes cada vez más empiezan a entrar en contacto con el alcohol a edades más tempranas. Entonces, retomo. Llegamos a Al-Anon y aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad. Comienzo a quitarme ciertas ideas de mis creencias erróneas. Yo creía, ¿no?, que un alcohólico era esas personas que ya no pueden parar de tomar,
que todo el tiempo están tomando, que ya perdieron familia, trabajo, e inclusive que ya se encuentran en condiciones de calle. Así como que, ay, mira, ese señor alcohólico pide dinero para beber. Ni le des, ni le des porque va a comprar alcohol. Entonces, en mi mente era, ese es un alcohólico. Ok, entonces decir, mi marido toma, pero pues va a trabajar. Sí llega tarde, pero es responsable. O sea, aunque vaya crudo, va. Mi hijo, aunque haya bebido toda la noche porque se fue de fiesta, se para y se va a la escuela y va a su examen. Pero entonces, dentro de la literatura de Al-Anon, que es la manera en que vamos aprendiendo acerca de esta enfermedad, aprendo y leo que hay diferentes grados de alcoholismo, ¿no? Entonces empieza con el bebedor moderado y empiezan a beber. Una pregunta fácil que yo me puedo hacer como familiar es: mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi papá comienza a tener problemas en una de estas tres áreas a causa de la bebida, en la casa, en el trabajo o en la comunidad. Si mi respuesta es sí, lo más probable es que mi familiar tenga la enfermedad del alcoholismo, sea un alcohólico, tal vez empezando esa carrera o con un alcoholismo medio. ¿Qué sucede si mi familiar no acepta que es alcohólico? ¿Puedo ir al Al-Anon? Claro que puedo acercarme al Al-Anon, porque no tiene mi familiar que aceptar que es alcohólico para que yo diga, yo me siento afectada por su manera de beber. Bueno, entonces ya vamos, ¿no? Como familiares. Primer paso, ok, él está enfermo, ocupa ayuda, y si aceptara recuperarse y dejara de tomar, los problemas de mi familia, los problemas en mi vida desaparecerían. Pero al llegar al Al-Anon voy a aprender por medio de las experiencias de otros miembros, por medio de la literatura, por medio del programa, que es una mentira. ¿Por qué? La Organización Mundial de la Salud también dictamina que el entrar en contacto con un alcohólico, la familia o los más cercanos van a quedar enfermos también. Esta es una enfermedad de actitudes. Y entonces, yo tengo la enfermedad familiar del alcoholismo porque yo no tomo. Pero al entrar en contacto con una persona que tomó, pero ya era cuando era niña, no importa. Ya ni veo a mi papá o ya ni veo a esa pareja, no importa. Si yo no recibí ayuda emocional, espiritual, voy a continuar arrastrando ese comportamiento. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, les decía, es una enfermedad de actitudes. Las actitudes que tiene la persona que toma, las voy a tener yo como familiar, salvo que yo no voy a tomar. Entonces, para que un alcohólico se recupere, uno de los métodos más efectivos, dice la literatura, algunos profesionales, es Alcohólicos Anónimos. El objetivo de Alcohólicos Anónimos es que dejen de tomar. Manejan un programa de 12 pasos. Al-Anon maneja un programa de 12 pasos adaptados de los Alcohólicos Anónimos. Al-Anon no está afiliada con ninguna organización, inclusive tampoco con Alcohólicos Anónimos, pero trabajamos en colaboración. ¿Por qué? Porque allá trabajan el problema del alcoholismo, el problema de la bebida, y acá en Al-Anon la diferencia es que nosotros nos ayudamos a aceptar que es una enfermedad familiar del alcoholismo y ayudar a otras personas que tengan un familiar. Entonces, manejamos el programa de los señores de Alcohólicos Anónimos, pero mi obsesión es diferente. Ellos es beber, mi obsesión es que mi marido deje de tomar, que mi hijo deje de tomar, que mi hermano deje de tomar, que mi papá o mi mamá dejen de tomar, o querer cambiar a otra persona. Pensar que cuando sucedan acontecimientos externos en mi vida, yo voy a ser feliz. Entonces, al llegar al Al-Anon,
empieza un proceso donde yo voy aprendiendo acerca de esta enfermedad familiar. En un inicio es como que, bueno, pues tengo un familiar. Oh, ok, está enfermo. Y ahí dejamos su enfermedad de mi familiar. ¿Por qué? Porque este programa no es para que yo analice a mi esposo, no es para que yo analice a mi hijo, no es para que yo descubra los motivos de mi mamá o de mi papá. No. Este programa es para que yo me conozca. Primero reconozco que mi familiar está enfermo, reconozco que yo también tengo una enfermedad familiar del alcoholismo, que aunque yo no tome, yo también estoy enferma. Empezar a conocer los síntomas es bien importante porque si yo desconozco que el alcoholismo es una enfermedad, es igual que la diabetes, ¿no? Así, a mí me encanta el ejemplo de la diabetes. Yo puedo empezar a decir, ok, empiezo a ver que ese hombre está mal. Está subiendo, bajando de peso. Okay. Si yo no conozco ni reconozco que mi familiar tiene diabetes, mi esposo o mi hijo tiene diabetes, yo voy a decir, no tiene nada. Puede comer igual que como yo, igual que comen los demás. Yo puedo comer azúcar. Yo puedo comer estos alimentos. Claro, a mí no me hacen daño, al otro sí. Cuando yo reconozco que el otro tiene una enfermedad y digo, ok, pues sí es diabético él. Yo no soy diabética, ok. A mí no me hace daño los alimentos que a él. A mí tal vez no me hace daño el alcohol. Tal vez yo puedo tomarme una copa y no pasa nada. El otro no. El otro va a empezar a beber y ya no para. Ok, entonces, si yo no conozco su enfermedad de mi marido diabético, puedo yo estar inconscientemente colaborando a que su enfermedad se agrave. Si le preparo su agüita de sabor, si le doy muchos carbohidratos. Entonces, cuando yo empiezo a investigar sobre esa enfermedad, pues ya me voy a dar cuenta cuáles son los hábitos más saludables. La familia podemos ser su apoyo, porque si yo digo, ok, tú estás enfermo, tú cuídate y nosotros vamos a seguir comiendo pasteles, panes, agüita de sabor, y tú no, tú pura verdura, porque tu verdura, pues va a ser bien difícil, porque el ambiente, porque lo que él ve, lo va a incitar a que coma esos alimentos que no debe de comer. Bueno, pero entonces si la familia empezamos a decir, ok, pues, solo él está enfermo, pero tal vez mis hijos ya tienen un alto porcentaje de probabilidad de ser diabéticos. No lo son, pero por los hábitos, tal vez, ¿verdad? Tal vez yo todavía no soy diabética, pero pues como igual que tú, me puedo enfermar. Entonces, si empezamos a aprender de esa enfermedad, empezamos a decir, ok, vamos como familia todos a apoyar, a contribuir. Vamos a comer más saludable, vamos a apoyar aquí al papá para que se le haga mucho más fácil a la hora de la comida. Vamos a aprender, ¿ok? Entonces colaboramos a que esté más sano. Claro que no podemos cambiar, ¿verdad? Pero sí colaborar. Entonces, con esta enfermedad familiar del alcoholismo, cuando yo empiezo a aprender acerca de mí, de mis actitudes, de mi comportamiento, de mis sentimientos, empiezo a observarme, puedo empezar a darme cuenta cómo he colaborado yo a que esta enfermedad familiar en mi casa siguiera creciendo. Cuando no me doy cuenta yo del comportamiento, de la forma que tengo de comunicarme, de que soy así, por ejemplo, que mi estado emocional general en la semana es enojo. Imagínense, yo enojada toda la semana. Lo que suceda, voy a estallar en ira. O si mi estado emocional durante toda la semana es tristeza, pues obviamente cualquier situación que yo comience a vivir me va a desencadenar esa tristeza. ¿Fue la situación? Tal vez no. Es lo que yo ya traigo. Entonces, me comporto con lo que yo ya traigo dentro. Si yo no me conozco, no voy a saber ni qué me ocasiona la tristeza, ni por qué estoy tan enojada, ni por qué me siento tan frustrada. Solamente me la voy a pasar reaccionando y culpando a las otras personas. No, yo creo que estoy enojada porque mi marido no llega temprano, porque mi marido se va a beber, porque mi marido no trae dinero a la casa. Y se me olvida, o tal vez nunca nadie me dijo que la responsable de mi felicidad era yo.
pero como no me conozco, no sé qué es lo que realmente yo quiero, qué es lo que no me gusta, cosas básicas, ¿no? Así como qué sí soporto, qué no soporto, cuáles son mis deseos, cuáles son mis aspiraciones, cuáles son mis sueños. Me pierdo en el otro y le echo la culpa y le pongo la responsabilidad de mi vida a otro ser humano. Y por lo general, si yo no me conozco y en el fondo de mi corazón, de mi ser, me siento perdida, obviamente a la persona que le voy a poner mi vida en sus manos va a estar igual que yo de perdido o perdida. Entonces el programa de Al-Anon, por medio de los pasos, así se le denomina en Al-Anon a este programa, son pasos, tradiciones y conceptos. Los pasos me van a llevar en un camino a conocerme, pero antes, o sea, en la entrada de ese proceso, el programa es un programa espiritual, no es religioso, no se habla de ninguna religión en específico, pero este programa, como les decía, es espiritual. Creemos en un poder superior a nosotros. Esa es una base bien importante de este programa, el empezar a creer que existe algo más grande que yo. Eso que me puede ayudar, darme cuenta que yo no pude, que muchas veces tal vez he intentado solucionar con mi inteligencia humana limitada y que ha salido catastrófico, y que entonces cuando empiezo a darme cuenta que estoy sufriendo, viene un mecanismo que dice, no, voy a controlar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y tengo miedo, y entonces empieza a salir toda estos síntomas de esta enfermedad, ¿no? El miedo, el control, la obsesión, el resentimiento, la negación, la ira, porque quiero evitar sufrir, el aislamiento, el cerrarme a mis emociones, el solo estar viendo afuera los defectos de las otras personas, juzgar, criticar y empezar a esconderme de mí misma. Entonces, en los pasos que me van a llevar en ese viaje hacia mí, hacia conocerme, descubrirme, empezar a hacer ese viaje hacia adentro de mí, pues me voy a dar cuenta primero que tengo que agarrarme de la mano de un poder superior. Empezando, ¿no? Primero aceptando pues que soy impotente ante el alcohol. Y es así como que, pues yo ni tomo. ¿Cómo voy a ser impotente ante algo que yo ni hago? Bueno, el primer paso me habla que yo soy impotente ante el comportamiento de otro ser humano. La glosa dice sí, que el primer paso me habla de que soy impotente ante el alcohol y que mi vida se ha vuelto ingobernable. Porque les decía que eran los pasos de Alcohólicos Anónimos, solamente que están adaptados a la familia. Entonces, cuando ya empiezo a leer, ¿qué significa ese primer paso? Pues quiere decir que yo no puedo cambiar a ningún ser humano, que tengo que aceptar que soy impotente ante el comportamiento de otro ser humano y que mi vida, por estar al pendiente de otras personas, se vuelve ingobernable. Ese es como el inicio de al llegar al Al-Anon. Pero ya después yo, en mi proceso de Al-Anon, de estar en el programa de Al-Anon, me doy cuenta pues que muchas veces he regresado a ese primer paso, a ser impotente, así de, no puedo cambiar este comportamiento. Ya lo más probable es que no quiera que alguien deje de beber, pero sí en mi interior todavía llego a creer que si hubiera situaciones diferentes, sería feliz. Si tuviera otro trabajo, si tuviera otro cuerpo, si tuviera otra casa, si tuviera otras cosas siempre externas, yo sería feliz, ¿no? Si yo tuviera otro carro, si yo siempre buscando cambios afuera. Entonces el programa de Al-Anon me dice que no es cierto. O sea, bueno, es mi interpretación. Quiero también comentar esta parte, ¿no? No hablo como Al-Anon como un todo, sino para aclarar que al llegar al programa de Al-Anon,
es mi interpretación como miembro, es lo que yo descubro. Claro que ustedes se pueden dar la oportunidad de ir a un grupo de Al-Anon y tal vez van a decir, yo descubrí otra cosa. Entonces, yo en este primer paso me derroto muchas veces, ya después, suelto a la gente, no voy a cambiar a nadie. Y empiezo a verme a mí y digo, qué difícil es cambiarme a mí. Me gustaba más cuando andaba queriendo cambiar gente, para no tener que verme yo. Y darme cuenta que muchas veces regreso y que soy impotente ante mis ganas de controlar, ante mis ganas de depender de otra persona, ante mis ganas de juzgar. Entonces, irme derrotando cada día. Después viene un segundo paso que yo lo interpreto, donde dice que no tengo un sano juicio. Y es así, que estoy loca. No, pero nunca he pensado bien. ¿Por qué nunca he pensado bien? Yo, así, ¿no? En mi proceso, en mi entender. Digo, yo no puedo creer que he tenido un pensamiento acertado, porque mi pensamiento ha estado lleno de heridas, de tristeza, de enojo, de resentimiento, de soledad. Y entonces con ese pensamiento, con esas heridas, es la forma en la que yo veo el mundo. Es la forma en la que yo interpreto el comportamiento de otra persona, y entonces empieza mucho sufrimiento en mi interior. Cuando pasan situaciones y entonces, si yo de niña me sentí no elegida, me sentí no vista, me sentí no importante, me sentí no merecedora, viví con maltrato, con negligencia, crezco y digo, eso no importa, ¿no? Olvidado. Pero entonces, cuando una persona hace alguna actitud, por ejemplo, tal vez se olvidaron de invitarme a su cumpleaños, ¿no? Y yo me doy cuenta y digo, no, yo no soy su amiga, o no me quieren, por eso no me invitaron. Tal vez se les olvidó. Pero entonces, como yo traigo esa herida de sentir que no soy importante, cualquier actitud que haga mi marido, que haga en las señoras de la escuela, voy a decir, me están rechazando, no soy importante. Y entonces voy a siempre estar viviendo desde esa proyección que yo tengo de cuando era niña. Entonces llego al Al-Anon y empiezo, porque para esto ni siquiera me doy cuenta, ¿no? De verdad que es, mi marido no me quiere, mis hijos no me quieren, mis papás no me quieren, tengo problemas con los vecinos, o tal vez diferente, ¿no? O sea, me da mucha vergüenza. Cada persona traemos heridas diferentes, situaciones diferentes, pero aquí la pregunta es, ¿cómo te sientes en tu día a día? ¿Cuál es la interpretación que les das a tus relaciones? ¿Cómo te sientes? Y muchas veces las relaciones más cercanas son las que me van marcando la pauta. ¿Cómo me siento? No, es que yo me siento ignorada. No, es que, el comportamiento de mi marido, qué vergüenza me da. Pero en realidad, tal vez de niña viví mucha vergüenza, y ahora situaciones yo las vivo desde la vergüenza, yo las vivo desde el miedo, yo las vivo desde la culpa. Las voy viviendo de esta manera sin darme cuenta. Entonces, al llegar al Al-Anon, para mí es un proceso muy agradable. Claro que cuando llegué no estaba tan contenta, ¿verdad? Estaba bien enojadísima, llorando, culpando a todas las personas de mi infelicidad. Sobre todo a mi pareja, era la que más le echaba la culpa. Por tu culpa soy infeliz. Y el día de hoy, después de varios años estando en Al-Anon, pues me doy cuenta que no es cierto, que él no era el responsable de mi infelicidad. Era esa manera en la que yo veía la vida, en la que yo interpretaba lo que él hacía. Entonces, llegar al Al-Anon fue darme cuenta que yo no tengo un sano juicio,
que yo no he visto correctamente las cosas. Es más, platico con mis papás y yo tengo una interpretación de mi niñez y ellos tienen otra. ¿Por qué? Porque es mi forma de ver la vida. Y tal vez ni siquiera es tan acertada. Vaya. Entonces, en ese segundo paso, admito que no tengo un sano juicio. Y ese sano juicio, el día de hoy yo lo interpreto de esta forma. No puedo ver de una forma correcta por las heridas que yo vengo arrastrando. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. No, al primer corte. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. Gracias por continuar con nosotros en este programa de los grupos de familia Al-Anon y Alatín. Entonces, les estaba compartiendo el proceso que yo he vivido, la interpretación que yo le doy, el entendimiento que yo alcanzo a tener, porque estos programas, primero, no somos profesionales, ¿no? Solamente somos un grupo de personas que nos reunimos, comenzamos a leer, empezamos a compartir, y es la forma en la que yo empiezo a aprender y en la que yo me empiezo a recuperar de los efectos de la enfermedad familiar del alcoholismo. Para mí el día de hoy es, ¿de qué me empiezo a recuperar? Porque, luego es así de, empiezo a recuperarme de convivir con un alcohólico, ¿no? Yo el día de hoy le doy otra interpretación. El día de hoy, el que yo aplique este programa, me empiezo a recuperar de vivir con temor, de vivir con obsesión, de vivir con ansiedad, de vivir con tristeza, de vivir con enojo, de vivir con miedo, de vivir queriendo controlar, de vivir con esta enfermedad familiar del alcoholismo. Me gustaba mucho hace unos años, en mis primeros inicios en Al-Anon, decir, ¿no? O sea, soy así porque soy familiar de alcohólico. Ay, Dios santos. Soy irresponsable porque conviví con un alcohólico. Ay, estaba bien padre. Me gustaba mucho, la verdad, porque con eso me justificaba, ¿no? Así, mi mediocridad, el no conocerme, mis defectos, todo justificado. Porque soy familiar de un alcohólico. Llámele como quiera. Llámele papá, mamá, marido. Lo más cerquitas. Yo luego tuve marido, ¿no? No alcanzaba a reconocer así como que a mi papá o a mi marido. Este fue el que me enfermó. Vengo a recuperarme de los efectos de casi yo le quería poner ansiedad. Convivir con ese hombre que vino a enfermarme. Pero en mi caminar dentro de Al-Anon, yo les vuelvo a repetir que yo me doy cuenta que no vino a enfermarme él. Más bien ahora digo, ay, qué bueno. Con él fue con quien empecé yo en ese momento de mi vida a sentir tanto dolor que empecé a buscar cómo curarme de ese dolor, cómo soltar ese dolor, cómo no sentir ese dolor. Y entonces llegó Al-Anon. Y entonces sí me encantaba decir, vengo a recuperarme de los efectos de convivir con un alcohólico. Sí, de convivir con él, casi era así. Pero al ir leyendo, el día de hoy les digo, yo vengo a recuperarme de los efectos de mi enfermedad. Vengo a recuperarme de mis defectos. Ya, en un punto dije, bueno, pues él no me enfermó. Yo me comporto así por las experiencias de vida que tuve cuando fui niña. Entonces ya, le quité la bolita de la culpa a él, a mi pareja, y se las aventé a mis papás. Ustedes. Entonces si yo no soy responsable, si yo soy floja, si empiezo y no termino, si soy enojona, si me deprimo, si no sé comunicarme, si no sé convivir, si me aíslo, es culpa de ustedes, papá y mamá. Y aprovechando, ¿no?, que ayer fue el Día de la Madre, fue porque no me dieron amor, no me dieron cariño, no me sostuvieron, bla, 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 bla. Como ya hay mucha información, pues le pongo de mucho, ¿no? Pero entonces, dentro de Al-Anon, porque les digo que es un proceso, para mí fue un proceso, un caminar, me fui dando cuenta que yo tenía unos
yo tengo ciertos defectos de carácter, se le denomina en Al-Anon. Características muy negativas que no me dejan avanzar, ¿no? Que hacen que yo solita sufra en mi interior. Entonces, un día que me detuve, porque les digo que este programa es un programa espiritual, podría decirles yo, un día que mi poder superior me iluminó, porque eso no se me hubiera ocurrido a mí, con un tema platicando, no lo recuerdo bien. Empecé a darme cuenta que somos 4 en mi familia, mis hermanos y yo somos 4. 3 mujeres y un hombre, ¿no? Yo soy la segunda. Entonces, yo estaba en el punto donde toda la culpa de mi infelicidad era producto de la crianza que había tenido de niña. Era mi conclusión, por culpa de mis papás. Pero entonces empecé a observar que mi hermana, la mayor, tiene un comportamiento totalmente diferente al mío. Ay, cabrón, dije yo. ¿Cómo? Si yo estoy diciendo que estos 2 seres me enfermaron emocionalmente, ¿cómo a mi hermana no la enfermaron? Bueno, el día de hoy sé que la enfermedad familiar del alcoholismo se va a presentar de diferente forma en cada uno de nosotros, ¿no? Pero ya el día de hoy me doy cuenta de que no hay culpables. Pero mi conclusión era la siguiente, ¿ok? Entonces, yo con mi personalidad, les decía en el inicio, ¿no? En la forma de ir viendo la vida, yo empecé a interpretar esos defectos de carácter para protegerme desde mi, tal vez, vulnerabilidad, desde mi forma de ser, unos mecanismos para no sufrir, que con el tiempo se vuelven defectos de carácter, así se le denomina en la literatura. Cuando yo me sentí que no era amada, ¿por qué? Porque era una niña y no entendía que no era que no me amaran, que era que mi mamá y mi papá tenían dificultades de adulto. Cuando yo sentí que me rechazaban, tal vez no me estaban rechazando, tal vez ellos estaban viendo una niña muy fuerte que decían, ok, ella no ocupa ser protegida. Así, entonces yo fui configurando en mi interior una realidad que tal vez ni siquiera era la realidad. Y yo decía, no, yo tengo todos estos defectos porque mis papás. Y entonces cuando dije, cabrón, ¿y por qué mi hermana no tiene los mismos defectos que yo? Si fuimos criadas por los mismos papás y en el mismo tiempo y vivíamos en la misma casa, es más, dormíamos en la misma cama y somos bien diferentes. ¿Por qué? Porque esos son mis defectos. Entonces, con el programa de Al-Anon, que yo llegué, no porque estaba llorando por cuestiones de amor, y resulta que no nada más pude superar esa situación, sino que empecé a irme al fondo, que era, no son mis papás, fui yo configuré de esa forma, ok, bueno, ocupo conocerme para saber de qué manera reacciono cuando me siento atacada, cuando me siento rechazada, cuando me siento vulnerable, ¿cómo soy? Porque en este proceso me fui dando cuenta, pues, de cómo soy. Y de repente no es tan agradable, ¿no? Verme cómo soy y decir, ¡ay! Creía que era más buena. ¡Ay! Creía que era más responsable y no es cierto. Creía que era linda y no es cierto. Entonces, irme dando cuenta de la persona que soy sin juzgarme, sin condenarme, sin criticarme, aceptándome como un ser humano. Ok, soy un ser humano. Pero eso lo logro por medio de los pasos, por medio de estar en contacto con otros miembros de Al-Anon. En Al-Anon se nos regalan ciertas herramientas para que podamos ir aplicando este programa. Lo que yo les estoy platicando ahorita, que les gusta 1 hora que dura el programa, pues han sido años de mi vida en Al-Anon para descubrir esto, ¿no? Y de repente pues soy un ser humano también y me vuelvo a caer y vuelvo a sentir feo y vuelvo a sentirme rechazada y vuelvo a sentirme frustrada y enojada. Pero entonces cuando empiezo a sentir esas emociones, ya no son mis enemigas, ya no las quiero reprimir, ya no digo que estoy mal. Entonces ahora digo, a ver,
¿qué me quieren decir? A ver, porque ya empiezo a quitar el juicio, ¿no? De emoción buena, emoción mala. Yo decía, ay, no es bien malo enojarse. Entonces, pues reprimía el enojo, porque soy un ser humano y obviamente me enojo, solamente que no expresaba la ira hacia afuera, era la ira hacia adentro. Pero había momentos que era como la olla express, que ya cualquier situación insignificante explotaba. Pero no me gustaba, o sea, y era como de, no debo de enojarme. Y entonces empezaba yo a buscar de forma inconsciente la forma de no sentir emociones, porque las catalogaba buenas, malas. Solo quiero sentir las que en mi mente y la sociedad dice que son buenas. Alegría, alegría nada más, optimismo. No, pero no me quiero sentir enojada, no me quiero sentir triste, no me quiero sentir ansiosa. Y son parte de las emociones como ser humano que soy. Entonces era como que no me quiero enojar. No quiero estar triste. Pero entonces no, tampoco podía sentirme contenta ni feliz. Y era como un robot, sí, no siento. Porque no sentía feo, pero tampoco sentía bonito. Entonces, estar en Al-Anon fue irme dando cuenta de cómo me estaba comportando. Claro que hubo momentos y ha habido momentos en mi vida que el darme cuenta ha sido muy doloroso. Mucho, muy doloroso. En Al-Anon dice que había una lectura que mi poder superior me da regalos con envolturas muy extrañas. Entonces eso se refiere a que mi poder superior me da problemas para que atrás de esos o dificultades, para que atrás de esas dificultades yo encuentre pues más fortaleza, aprenda a conocerme, empiece a estar en momentos de silencio, de meditación, aprender a hacer oración, aprender a comunicarme con mi poder superior, aprender a escuchar lo que mi poder superior me está respondiendo. Yo recuerdo también mucho, así como que ir y platicar con mi poder superior, ¿no? Pero era como la plática, como la comunicación que tenía con la gente. Solamente yo hablaba, solo yo hablaba. Y luego me quejaba y decía, ¿por qué Dios no me responde? Porque bueno, en Al-Anon es poder superior como yo lo conciba, ¿no? Para mí es Dios. Pero aquí por cuestiones de que me entiendan las demás personas que no crean en Dios, poder superior. Entonces, cuando yo hablaba con mi poder superior, yo le decía, ¿por qué no me escuchas? Yo te pido y soy buena y ¿por qué eres así conmigo? ¿Por qué me castigas? Y ya, o sea, así, fin. Y no lo oigo, no lo escucho, no, conmigo ni se comunica, ¿no? Hasta que un día, platicando con mi madrina, el apadrinamiento, ¿a qué se refiere Al-Anon cuando dice madrina? Es buscar a una persona dentro del programa. Si yo soy mujer, se me recomienda que sea otra mujer. Si yo soy hombre, se me recomienda que sea otro hombre, con quien yo voy a tener pláticas de detalles muy íntimos. Mi madrina, porque soy mujer, no me va a dar consejos. No. En Al-Anon no se dan consejos. Simplemente me va a escuchar. Y en ese compartir, a veces la madrina que yo elijo ha pasado por situaciones similares a las mías, o cuando yo le estoy compartiendo me puede regalar el de, mira, yo leí esto, o yo viví lo que tú estás viviendo y leí. ¿Por qué? Porque la madrina me va ayudando a que yo solita vaya encontrando mis respuestas. Entonces, compartiendo con mi madrina mi quejadera, ¿verdad? Porque era quejadera de, no, Dios no me escucha. Pero era como, no me escucha porque no sucede lo que yo quiero. Era eso, o sea, esa era mi conclusión de Dios no me escucha, o mi poder superior no me escucha. ¿Por qué? Pues porque lo que yo le estoy pidiendo no lo estoy viviendo. Entonces mi madrina un día me dice, Yuri, no es que Dios no te responda. Tal vez tú no has puesto atención en la respuesta. Tal vez tu oración sí te está respondiendo, pero tú no sabes o no te has dado el tiempo de escuchar. ¿Cómo? Me dijo, sí, mira, cuando tú le pides algo a Dios,
Dios te puede responder lo siguiente. Te puede decir, sí, ay, ese está padre, ¿no? Así como que lo ves y dices, ay, esa era la que yo quería. O te puede decir, todavía no es el momento. Ajá. Espérate. O tengo algo mejor para ti, ¿no? ¡Ay! Entonces, cuando me dijo eso, dije, ok. Entonces, me está respondiendo que todavía no. O que eso no es para mí, ¿no? Pero yo no lo sabía escuchar. No lo quería escuchar en ocasiones, porque cuando lo que yo pedía y lo que yo tenía no era lo mismo, entonces Dios no me escuchaba. Conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta, pues, que Dios sí me escucha. Y cuando, aprendí en Al-Anon también, ¿no? Si es bueno para mí, me lo va a dar en el momento en que yo esté preparada. Entonces, Al-Anon vino a traerme a mi vida fe, esperanza, tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo quería las cosas rápido. Ya, Dios no me escucha. Quiero que mi problema, mi dificultad se solucione ahora. Ajá. Y entonces no, la vida es un proceso. Recuerdo así mucho porque les digo, soy desesperada y dentro de la literatura de Al-Anon hay libros donde trae palabras en el índice temático y yo puedo ir a buscar paciencia. Ay, les digo, era súper desesperada, así como que Dios te estás tardando ya, ya hice oración, ya fui a Al-Anon. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sucede el cambio? Entonces, leyendo yo el tema de paciencia, así la que se me quedó, decía, estamos en un mundo tan rápido, vas al cajero y te da dinero instantáneo, la Maruchan, marca, la sopa instantánea de un fideíto que le pones agua caliente rápida, ¿no? 5 minutos y ya estás comiendo. Dice, pero hasta la gelatina requiere su tiempo para estar. ¡Ay, paciencia! Entonces dije yo, hasta la gelatina. Y cuando hago gelatina me acuerdo, hasta la gelatina ocupa su tiempo para estar. Entonces el programa de Al-Anon empieza a darme un enfoque diferente de lo que es la vida. Comienzo a percibir mi mundo interior diferente y al empezar a percibirlo de forma diferente, pues mis relaciones se benefician. Y bueno, yo recuerdo llegar a Al-Anon, te voy a decir como familiar de alcohólico, con esta enfermedad emocional, con esta enfermedad familiar del alcoholismo que yo tengo, donde siempre hago las cosas por el otro, ¿no? Nunca por mí, por el otro. Porque siempre estoy afuera, les decía. Entonces, cuando yo decía, yo me quedé en Al-Anon porque quería ayudar no quería dañar a mis hijas. Ajá. Yo me quedé en Al-Anon porque quería rescatar mi relación de pareja. Yo me quedé en Al-Anon porque quería ser una mejor hija. Pero nunca decía, yo me quedé en Al-Anon porque yo quiero la paz en mi interior. Porque yo quiero estar en una unidad conmigo, porque yo quiero vivir tranquila, porque yo me quiero aceptar, porque yo me quiero amar, porque yo me quiero conocer. Eso no lo decía. No, pues para no dañar a mis hijas. Yo estoy en Al-Anon para no dañar a mis hijas. Pero si yo no tengo esta buena relación conmigo, si yo no encuentro la paz, si yo no encuentro la tranquilidad, aunque vaya a Al-Anon, voy a regalar ciertos momentos de tranquilidad a mi familia. Sí. Pero como no me conozco, como no me he aceptado, van a venir situaciones difíciles y voy a volver a explotar. Voy a volver a comportarme de la forma que me comporto, ¿no? O sea, me frustro y grito. ¡Háganme caso! Ajá. Pero me he dado cuenta que cuando he empezado en ese proceso de aceptar, no resignarme, aceptar de verdad, ¿no? Aceptar es diferente que resignación. Yo creo que para la siguiente sesión, para el siguiente programa, vamos a compartir la diferencia entre aceptación y resignación. Son dos universos bien diferentes. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar la voluntad de mi poder superior, a pedir la capacidad para seguir su voluntad, cuando empiezo a entrar en momentos de meditación y empiezo a tener
calma y aceptación, perdón por mí misma, las situaciones que antes me ponían irritable, depresiva, así triste, ansiosa, comienzan a no desestabilizarme tanto. Empiezo a ver la vida de otra forma, a reaccionar ante situaciones que en el pasado me ponían gritona, regañona, llorona. Me empiezo a tener más calma. Empiezo a sentir momentos de paz y de tranquilidad. Pero porque empecé a decir, ok, me comprometo en Al-Anon porque ocupo estar bien conmigo. Cuando yo estoy bien conmigo, las otras relaciones también van a estar bien. Y no es desde un egoísmo de solamente yo, no. Es, ocupo entrar a mi interior para conocer mis defectos. Ocupo entrar a mi interior para aceptar esos aspectos negativos. Algunos les denominan sombras, ¿no? Para conocer esas características negativas que tengo, que yo rechazo en otras personas, pero que las tengo yo. Entonces, cuando yo empiezo a conocerlas, cuando yo empiezo a reconocerlas dentro de mí, cuando me doy cuenta de dónde vienen y se las pongo a un poder superior para que las elimine, mi vida empieza a ser diferente. Mis relaciones comienzan a ser diferentes. Le quito el bueno y malo. Solo les digo, empiezan a ser diferentes. Empiezo a agradecer, empiezo a disfrutar, empiezo a vivir el solo por hoy, es un lema de Al-Anon. Dejo de vivir en el pasado, dejo de vivir en el futuro. Dejo de juzgarme, dejo de criticarme, dejo de regañarme y comienzo a restablecer la relación más importante que debo de tener, que es conmigo, que es con quien siempre voy a pasar toda la vida, ¿no? Entonces, si yo empiezo a tener una mejor relación conmigo, si yo empiezo a ser compasiva conmigo, voy a ser compasiva con los demás. Si yo empiezo a observar los aspectos negativos que tengo, voy a dejar de juzgárselos a los demás, porque voy a saber lo difícil que es querer trabajarlos en mí. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. La página web es www.radiovida1051.com. Teléfono en cabina para que se comuniquen es el 753-537-1701. Pueden comunicarse al WhatsApp al 753-100-7754. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Agradecerle a mi poder superior que me presta un día más de vida, que me permite prestar este servicio. Agradecerle a Jenny que está en los controles. Agradecerle a Radio Vida por esta oportunidad de transmitir este programa para que la sociedad conozca lo que hacen los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Y si ustedes sintieron que les agradó algo de lo que compartí con ustedes esta mañana, pues se den la oportunidad de asistir a un grupo, a que ustedes vivan y conozcan qué beneficios puede traer a su vida el practicar un programa como es el programa de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Pues al ingeniero Ismael, muchas gracias por esta radiodifusora con programas sociales que ayudan a las personas. Y muchas gracias a mis compañeras de Al-Anon por haberme elegido para prestar este servicio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.